María Fernanda Restrepo cuidaba niños de narcos en el poblado durante 12 años. Conocía cada rincón de lujo pagado con sangre. Sabía dónde guardaban las armas, los fajos de dólares, las agendas con números que nunca debían salir. Para los patrones, ella era invisible. Una más de las nanas que cambiaban pañales y preparaban teteros mientras ellos negociaban kilos de coca en la sala. Pero en agosto de 1991 algo cambió. Su hijo Sebastián, mecánico de 22 años, fue ejecutado en un taller de la Comuna 13 por negarse a modificar carros para el cartel. Lo acribillaron con 14 tiros, lo dejaron tirado como perro. La policía archivó el caso en 48 horas. María Fernanda, la mujer invisible, decidió que si Pablo Escobar no pagaba por las vidas que destruía, al menos sus hombres de confianza lo harían. Entre 1991 y 1993, 7 lugartenientes del cartel de Medellín cayeron muertos en circunstancias inexplicables. Todos compartían algo. María Fernanda había cuidado a sus hijos. María Fernanda Restrepo. Henao nació en 1950 en el barrio Manrique de Medellín, en una casa de bajareque donde el agua se recogía en canecas y la luz llegaba por cables colgados ilegalmente del poste. Creció viendo a su madre coser ropa para las familias pudientes del centro, pegar botones hasta que los dedos sangraban, planchar vestidos que jamás usaría. A los 14 años, María Fernanda dejó la escuela. No hubo ceremonia de despedida, solo un delantal prestado y la dirección de una casa en Laureles garabateada en un papel sucio. El primer día tomó 2 buses, ruta circular desde Manrique hasta Parque Berrío, luego la línea hacia Laureles. El trayecto duraba 2 horas. Aprendió a dormitar sentada con la frente pegada a la ventana, despertando justo en su parada como si tuviera un reloj biológico. Durante 25 años repitió esa ruta, mismos buses, mismos horarios, misma invisibilidad. En 1975, María Fernanda ya trabajaba en 5 casas diferentes. Lunes y jueves en casa del doctor Ochoa, un cirujano que nunca le dirigía la palabra, pero dejaba 200 pesos sobre la mesa de la cocina. Martes y viernes con la familia Gaviria, donde cuidaba 3 niños mientras la señora iba al club campestre. Miércoles con los Cardona, empresarios que organizaban asados cada fin de semana. Sábados rotaba entre otras 2 casas más pequeñas. Ganaba 3.500 pesos al mes, sumando todo, más propinas que podían agregar otros 500. Con eso pagaba la pieza que rentaba en Manrique, luz, agua, comida y los estudios de Sebastián. No sobraba nada, pero tampoco faltaba. María Fernanda era discreta, puntual, eficiente. Los patrones la recomendaban. Es muy juiciosa, muy de confianza, decían. Ninguno sabía su apellido completo. La llamaban Marife o simplemente la nana. María Fernanda aprendió cosas que los ricos no sabían que ella aprendía. Aprendió que en los closets había cajas de zapatos llenas de dólares. Aprendió que ciertos teléfonos nunca debían contestarse cuando sonaban 3 veces y colgaban. Aprendió que cuando llegaban hombres con maletines de cuero, ella debía irse a la cocina y no salir hasta que se fueran. Escuchó conversaciones sobre mercancía, sobre rutas, sobre el patrón. Nunca preguntó, nunca comentó. Solo cambiaba pañales, preparaba comida y se iba, hasta que todo cambió. Sebastián nació en 1969. María Fernanda tenía 19 años y acababa de separarse de un hombre que la golpeaba cuando llegaba borracho de las cantinas de Guayaquil. No hubo divorcio porque nunca hubo matrimonio civil, solo una huida nocturna con una maleta de cartón y un bebé envuelto en cobijas. María Fernanda rentó la pieza en Manrique y juró que Sebastián tendría lo que ella nunca tuvo. Educación.
El niño creció entre uniformes remendados y cuadernos forrados con papel periódico. María Fernanda nunca faltó a una reunión escolar. Nunca dejó de pagar matrícula. Cuando Sebastián terminó el bachillerato en el Liceo Antioqueño, María Fernanda lloró en el bus de regreso a casa. «¡Lo lograste, mijo! ¡Sos el primer Restrepo con diploma!». Sebastián abrazó a su madre y le prometió que cuando tuviera su propio taller mecánico, ella nunca más cuidaría hijos ajenos. «Te voy a mantener, ma. Vas a descansar». María Fernanda sonrió, pero por dentro pensó que eso jamás pasaría. Ella cuidaría niños hasta que el cuerpo aguantara. Era lo único que sabía hacer. Los domingos eran sagrados. María Fernanda y Sebastián iban a misa de 7 en la Catedral Metropolitana. Luego caminaban hasta el mercado de San Alejo a comer bandeja paisa. Siempre pedían lo mismo: una completa para compartir, 2 tintos, un postre de brevas con arequipe. Costaba 350 pesos. María Fernanda pagaba con billetes arrugados que sacaba de una bolsita de tela amarrada a la pretina. Después caminaban por el Parque Bolívar, compraban obleas si había plata extra, regresaban a Manrique antes del mediodía. Sebastián trabajaba en un taller mecánico de la Comuna 13. Había empezado como ayudante a los 16 años, limpiando herramientas y barriendo aceite. A los 22 ya era mecánico certificado. Soñaba con abrir su propio negocio, especializarse en transmisiones, dar trabajo a otros muchachos del barrio. María Fernanda lo veía partir cada mañana con su overol azul manchado de grasa y sentía un orgullo que no cabía en el pecho. «Ten cuidado, mijo. Siempre, ma». En 1991, Medellín ardía. Pablo Escobar había declarado guerra total al Estado. Carros bomba en centros comerciales, jueces asesinados, policías ejecutados en las calles. El DAS volaba en pedazos. La gente vivía con miedo permanente. No salías de noche, no ibas al centro, no te metías en problemas. Pero en la Comuna 13, los problemas te encontraban aunque no los buscaras. El martes 13 de agosto de 1991, Sebastián mandó recado con un vecino a las 6 de la tarde. «Ma, me quedo haciendo un trabajo urgente. Llego tardecito». María Fernanda preparó cena, calentó arepa, frijoles, arroz. Esperó las 8, las 9, las 10. A las 11 de la noche salió a la calle, preguntó a los vecinos. Nadie había visto a Sebastián. A medianoche caminó hasta la caseta de policía del barrio. «Mi hijo no ha llegado». El agente, un hombre joven con uniforme arrugado, anotó en una libreta. «¿Cómo se llama?» «Sebastián Restrepo Henao. Trabaja en el taller de Don Omar en la 13». El agente dejó de escribir. La miró. «Señora, vuelva mañana. A veces los muchachos se van de farra». «Mi hijo no sale de farra. Trabaja». El agente suspiró. «Venga mañana temprano». María Fernanda volvió a casa. No durmió. Se quedó sentada en la puerta esperando escuchar los pasos de Sebastián subiendo la cuesta. Nunca llegaron. A las 5 de la mañana del miércoles 14, un obrero que iba camino a la construcción encontró el cuerpo. Estaba tirado en un lote baldío junto al taller mecánico de Don Omar. 14 impactos de bala, calibre 9 milímetros. El obrero gritó. Llegó la policía, tomó fotos, levantó evidencias, llamó a María Fernanda. «Señora Restrepo, necesitamos que venga a reconocer un cuerpo». María Fernanda tomó 2 buses que le costaron 1 hora. Llegó a Medicina Legal en la Avenida Oriental. La hicieron esperar 3 horas en una sala gris con sillas de plástico verde. Finalmente un agente la llevó a una sala refrigerada. Había una plancha de acero, un bulto cubierto con sábana blanca manchada de sangre. El agente descubrió el rostro. María Fernanda no gritó, no lloró, solo asintió. «Es él». Firmó papeles.
Le entregaron una bolsa transparente con las pertenencias. Overol azul acribillado, billetera con 1,500 pesos, llaves del taller. María Fernanda salió de medicina legal a las 2 de la tarde, caminó hasta la avenida, se sentó en un andén y ahí finalmente lloró hasta que no quedó nada dentro. Si te está impactando esta historia, suscríbete y activa la campanita. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. El funeral fue el viernes. María Fernanda gastó 8,000 pesos que no tenía en un ataúd de madera barata y una misa en la iglesia de San Antonio de Padua. Fueron 20 personas, vecinos de Manrique, 3 compañeros del taller, don Omar que lloró como padre. El padre leyó salmos que María Fernanda no escuchó. Solo miraba el ataúd cerrado pensando que ahí dentro estaba su hijo roto, acribillado por negarse a ser cómplice. Don Omar le había contado la verdad después de identificar el cuerpo. Doña Marife, unos hombres llegaron hace 2 semanas. Querían que Sebastián modificara carros, quitar los asientos de atrás, hacer doble fondo en el baúl, cambiar los tanques de gasolina. Su hijo les dijo que no, que él era mecánico honrado. Lo amenazaron. Sebastián no se doblegó. Ayer volvieron. Enterraron a Sebastián en el cementerio de San Pedro, tumba prestada por 3 años. María Fernanda puso una foto de Sebastián con overol limpio, sonriendo. No pudo pagar lápida, solo una cruz de madera pintada de blanco, con el nombre escrito con marcador negro. Sebastián Restrepo, 1969-1991. Hijo amado. Esa noche María Fernanda regresó a su pieza vacía y supo que algo dentro de ella había muerto también. El lunes siguiente, María Fernanda fue a la estación de policía de la Comuna 13. Esperó 2 horas para que la atendiera un investigador. Un hombre de 50 años, bigote grueso, camisa manga corta, cara de cansancio permanente. María Fernanda se sentó frente a él. Quiero saber qué va a pasar con el caso de mi hijo. El investigador abrió una carpeta. Leyó en silencio. Señora Restrepo, su hijo fue víctima de ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico. Estos casos son muy difíciles de resolver. ¿Qué tan difíciles? Muy difíciles. No hay testigos, nadie vio nada, nadie oyó nada. Pero don Omar sabe quiénes eran. El investigador la miró como si fuera niña. Señora, don Omar no va a declarar. Si declara, lo matan a él también. Así funciona esto. María Fernanda respiró hondo. ¿Y entonces qué van a hacer? El investigador cerró la carpeta. Lo que podamos. Pero sea honesta, estos casos casi nunca se resuelven. El cartel no deja pistas y, aunque las dejara, nadie habla. Todos tienen miedo. María Fernanda volvió a la estación 3 veces más esa semana. Siempre el mismo investigador, siempre la misma respuesta. Estamos investigando, señora. ¿Qué han encontrado? Nada concreto todavía. En septiembre de 1991, María Fernanda recibió notificación oficial. El caso 0884791 Home había sido archivado por falta de línea investigativa viable. María Fernanda leyó el documento. No entendía los términos legales, pero entendió lo importante. El Estado había abandonado a Sebastián. Nadie iba a buscar a los responsables. Nadie iba a pagar. La justicia no existía para mecánicos honestos asesinados por narcos. María Fernanda dobló la notificación, la guardó en una caja de galletas donde tenía fotos de Sebastián y cerró la caja. Esa noche no lloró. Ya no le quedaban lágrimas, solo una rabia fría que le apretaba el pecho como un puño de hierro. 2 semanas después, María Fernanda volvió al trabajo. Los patrones le dieron el pésame con incomodidad. ¡Qué tristeza, Marife! Lo sentimos mucho. María Fernanda asentía en silencio. Cambiaba pañales, preparaba teteros, limpiaba, pero algo había cambiado. Ahora prestaba atención, ahora escuchaba.
Los miércoles trabajaba en casa de los Cardona, empresarios que organizaban asados cada 15 días. Llegaban hombres en camionetas Chevrolet Trooper y Mazda 323 sin placas. Tomaban aguardiente, fumaban cigarrillos importados, hablaban de negocios que nunca especificaban. María Fernanda preparaba arepas, servía tragos y escuchaba. Una noche de octubre, mientras recogía platos en el corredor, escuchó una voz ronca. Un hombre de 35 años, camisa guayabera blanca, cadena de oro gruesa. El mecánico de la 13, ¿te acordás? El que no quiso colaborar. El negro lo mandó a quebrar. Otro hombre se rió. Bien hecho. A estos tombos hay que darles ejemplo. María Fernanda se congeló detrás de la columna. La bandeja tembló en sus manos. Respiró hondo. Contó hasta 10. Entró al corredor como si nada. ¿Se les ofrece algo más, señores? Los hombres ni la voltearon a ver. No, gracias, señora. María Fernanda terminó su turno a medianoche. Los patrones le pagaron 400 pesos extra. Tomó 2 buses de regreso a Manrique. Se sentó junto a la ventana y mientras Medellín pasaba borroso en la oscuridad, María Fernanda supo exactamente qué iba a hacer. María Fernanda no durmió esa noche. Se quedó sentada en la mesa que compartía con Sebastián. Frente a ella, un cuaderno viejo que su hijo usaba para apuntes de mecánica. María Fernanda arrancó las primeras páginas llenas de diagramas de motores. Dejó el cuaderno en blanco. En la primera página escribió con letra cuidadosa: El negro mandó quebrar a Sebastián, cliente de los Cardona. Cerró el cuaderno. Lo guardó en el fondo de su bolso de mercado, entre paquetes de panela y bolsas de arroz. Durante 2 meses, María Fernanda se convirtió en otra persona. No cambió por fuera. Seguía siendo la nana invisible, la señora del delantal que preparaba teteros y cantaba canciones de cuna. Pero por dentro algo se había reordenado. Ya no cuidaba niños pensando en el salario, cuidaba niños escuchando. Cada conversación era una pieza del rompecabezas, cada nombre una pista. El sábado trabajaba en casa de los Salazar, una familia que organizaba almuerzos con socios del negocio de importaciones. María Fernanda conocía la rutina: preparar la mesa, servir bandeja paisa, mantener los vasos llenos de aguardiente cristal. Los hombres se sentaban en la terraza con vista al valle de Aburrá. Hablaban de fútbol, de mujeres, de negocios. Uno de ellos mencionó al negro otra vez. Ese gonorrea anda caliente. Ya van como 5 mecánicos que no quieren trabajar para la organización. Otro se rió. Pues que siga quebrando, así aprenden. María Fernanda anotó mental. El negro sigue activo. Viene los sábados a casa de los Salazar. Esa noche en su cuaderno añadió: frecuenta almuerzos, bebe aguardiente, le gusta el sancocho. María Fernanda empezó a construir un mapa. No era detective. No sabía de investigación criminal, pero sabía escuchar y observar. En noviembre, María Fernanda fue a una veterinaria en Guayaquil. Compró un frasco de furadán, insecticida organofosforado usado para ganado. El dependiente, un señor de 60 años con delantal manchado, ni siquiera preguntó para qué lo quería. ¿Algo más, señora? No, gracias. Pagó 80 pesos. Guardó el frasco en su bolso. En casa, María Fernanda buscó información. Fue a la Biblioteca Pública de San Antonio de Prado. Pidió libros de química básica. Leyó durante 3 tardes. Tomó notas en su cuaderno. Carbofurano, inodoro en dosis bajas, soluble en alcohol. Síntomas: náusea, convulsiones, paro respiratorio entre 30 minutos y 6 horas, confundible con infarto. María Fernanda cerró el libro, lo devolvió, salió a la calle. El sol le pegaba en la cara, pero ella sentía frío por dentro. Durante diciembre, María Fernanda ensayó. No en humanos, en animales. En Manrique había plaga de ratas.
Los vecinos se quejaban. María Fernanda preparó mezclas en tapitas de gaseosa, agua con furadán, leche con furadán, aguardiente con furadán. Dejó las tapitas en rincones del barrio. A la mañana siguiente encontró 4 ratas muertas. Los vecinos pensaron que la administración había fumigado. María Fernanda tomó nota. Funciona mejor en líquidos oscuros como el aguardiente. Compró otro frasco de furadán, esta vez en una veterinaria diferente en Belén. Pagó en efectivo. No hubo registro. María Fernanda guardaba los frascos en una lata de galletas Choco Crispies en la parte alta de su armario. Nadie revisaba su cuarto, nadie entraba a su pieza. Vivía sola desde que Sebastián murió. La soledad que antes le dolía, ahora le servía. El sábado 21 de diciembre de 1991, María Fernanda trabajó en casa de los Salazar. Era la fiesta de Navidad de la empresa. María Fernanda llegó a las 10 de la mañana, preparó el sancocho, organizó la mesa, preparó jarras de limonada. A las 12 del mediodía empezaron a llegar invitados. Entre ellos, el hombre de la guayabera blanca, el que había hablado del mecánico de la 3. María Fernanda lo observó desde la cocina. Rondaba los 35 años, complexión robusta, cadena de oro, reloj Rolex, botas vaqueras. Hablaba fuerte, se reía más fuerte. Los otros lo llamaban negro. María Fernanda sintió que el aire se volvía pesado. Respiró hondo. Siguió trabajando. A las 2 de la tarde, el negro pidió un trago. Señora, un aguardientico bien servido. María Fernanda asintió. Fue a la cocina. Tomó un vaso de vidrio. Sirvió aguardiente cristal hasta 3/4. Abrió su bolso de mercado, sacó un frasco pequeño. Dentro, líquido transparente. Carbofurano. Vertió 4 gotas en el vaso. Revolvió con una cuchara. El líquido se mezcló completamente. Transparente, inodoro, invisible. María Fernanda cargó el vaso en una bandeja. Salió de la cocina, cruzó el comedor, llegó a la terraza. Su aguardiente, señor. El negro tomó el vaso sin mirarla. Gracias, señora. Se lo bebió de 2 tragos, hizo una mueca. Está fuerte este cristal. Se rió. Pidió otro. María Fernanda volvió a la cocina. Preparó otro aguardiente limpio esta vez. El daño ya estaba hecho. Terminó su turno a las 6 de la tarde. Los patrones le pagaron 600 pesos. María Fernanda tomó 2 buses a casa. Se sentó junto a la ventana. Las luces de Medellín parpadeaban en la distancia. María Fernanda cerró los ojos y esperó. El domingo 22 de diciembre, María Fernanda despertó a las 5 de la mañana. Como siempre, preparó agua de panela en la estufa, arepa con quesito, comió en silencio frente a la ventana que daba al patio interior. Afuera todavía estaba oscuro. Las calles de Manrique empezaban a despertar con ruido de gallos y perros. María Fernanda lavó su taza, se vistió con ropa de diario, guardó su bolso de mercado con el cuaderno escondido entre paquetes de lentejas. Salió a las 6, tomó la ruta circular desde Manrique. El bus iba lleno. María Fernanda viajó parada, agarrada del tubo, mirando por la ventana sucia. Pensó en el negro. Pensó en el vaso de aguardiente. Pensó en si ya estaría muerto. No sentía miedo. No sentía culpa. Solo una calma extraña, como si finalmente hubiera encontrado un propósito. Llegó a casa de los Ochoa a las 7:30. Limpió 3 habitaciones, 2 baños, la sala. El doctor Ochoa salió a las 8 rumbo al hospital. Su esposa se fue de compras a las 9. María Fernanda quedó sola en la casa. Trabajó en silencio, planchó, dobló ropa, preparó el almuerzo. A las 3 de la tarde, mientras pelaba papas en la cocina, le llegó llamada de la señora Salazar. María Fernanda contestó su celular viejo, un Motorola con antena. ¿Aló? Marife, ¿ya supiste? ¿Qué cosa, señora?
El negro, el amigo de mi esposo, el que estuvo aquí ayer, lo encontraron muerto esta mañana en su apartamento. María Fernanda sintió que el piso se movía bajo sus pies, pero mantuvo la voz neutral. Ay, señora, qué pesar. Dicen que fue un infarto. Parece que le dio anoche después de la fiesta. Tenía apenas 36 años. Mi esposo está muy triste. María Fernanda terminó la llamada. Siguió pelando papas. Las manos no le temblaban. El corazón le latía normal. Por dentro una voz repetía: funcionó, funcionó, funcionó. Esa noche María Fernanda abrió su cuaderno. Con letra cuidadosa tachó el primer nombre. El negro. Diciembre 21, 1991. Aguardiente envenenado. Casa Salazar. Muerto. Cerró el cuaderno. Miró la foto de Sebastián en la pared. 1, mijo. Quedan 6. En enero de 1992, María Fernanda eliminó a Tyson. No fue difícil. Tyson frecuentaba casa de los Gaviria, una familia que organizaba bautizos y primeras comuniones. María Fernanda trabajaba ahí los martes y viernes, pero en enero la contrataron extra para el cumpleaños del niño mayor. Era una fiesta grande. Llegaron 80 personas, niños corriendo con globos, payasos, música vallenata. Tyson llegó con su familia. Era compadre del señor Gaviria. María Fernanda lo reconoció inmediatamente. Lo había visto 2 veces en casa de los Cardona. Escuchó cuando alardeaba sobre dar plomo a soplones y colaboradores problemáticos. Tyson rondaba los 40 años. Pelo negro engominado, bigote grueso, camisa de seda morada. María Fernanda preparó ponche para los adultos. Aguardiente, jugo de frutas, azúcar, especias. Lo sirvió en una ponchera grande. Todos se servían del mismo recipiente. María Fernanda no podía envenenar la ponchera completa. Demasiados inocentes beberían. Necesitaba otra estrategia. Observó a Tyson durante 1 hora. Notó que cada 20 minutos iba al baño. Tomaba mucho. A las 4 de la tarde, María Fernanda preparó un vaso especial. Ponche hasta el borde, 6 gotas de Furadán. Esperó a que Tyson saliera del baño. Se le acercó con la bandeja. Don Tyson, ¿le sirvo ponche? Este vasito tiene más aguardientico, como le gusta a los hombres. Tyson sonrió. Eso sí, mamita, usted sí sabe. Tomó el vaso, lo bebió completo. Está bueno ese ponche. María Fernanda recogió el vaso vacío, lo lavó, lo guardó. Tyson murió 2 días después, supuestamente de cirrosis hepática aguda. Tenía historial de alcoholismo. Nadie sospechó nada. En marzo de 1992, María Fernanda eliminó a Gordo. El Gordo era contador del cartel. Manejaba laboratorios en Urabá. María Fernanda lo había visto 3 veces en casa de los Cardona. Escuchó cuando hablaba de bajar gente para proteger rutas. El Gordo organizó un almuerzo de negocios el 15 de marzo en casa de los Cardona. María Fernanda fue contratada para servir. Llegaron 8 hombres, todos del cartel. Se encerraron en el estudio. María Fernanda tocó la puerta. ¿Les sirvo cafecito? El señor Cardona pidió café para todos. María Fernanda preparó 8 tazas en la cocina, 7 limpias, 1 envenenada. 8 gotas de Furadán en café negro bien cargado. El veneno se disolvió perfecto. Café amargo, nadie notaría sabor extraño. María Fernanda sirvió las tazas en una bandeja. Tenía que identificar cuál era cuál. Puso una marquita microscópica en el borde de la taza envenenada, una rayita con la uña. Entró al estudio, sirvió café a cada hombre. Cuando llegó al Gordo, le dio la taza con la marquita. Su cafecito, señor. El Gordo bebió sin mirar. María Fernanda recogió todo media hora después. El Gordo murió esa noche en su apartamento de Envigado. Paro cardíaco fulminante. Tenía 45 años, obesidad mórbida. Los médicos dijeron que era esperable. Caso cerrado.
Entre abril y octubre de 1992, María Fernanda eliminó a 3 sicarios más, todos vinculados directamente a Pablo Escobar. ¿Todos clientes o invitados de las casas donde María Fernanda trabajaba? María Fernanda había perfeccionado el método. Compraba Furadán en veterinarias diferentes cada vez, nunca en la misma comuna. Pagaba en efectivo, no dejaba registro, guardaba el veneno en frascos de champú vacíos. Nadie revisaba el bolso de mercado de una nana. María Fernanda anotaba cada muerte en su cuaderno. Nombre, fecha, método, lugar. A finales de 1992 tenía 5 nombres tachados. Quedaban 2, y esos 2 eran los más importantes: el Mugre y Don Berna. Los hombres que, según María Fernanda había escuchado, coordinaban los sicariatos en Medellín. Los hombres que daban las órdenes. Los que mandaron matar a Sebastián. En noviembre de 1992, María Fernanda escuchó que Don Berna organizaría una reunión importante en enero. Una cumbre. Jefes del cartel, socios, políticos corruptos. Casa de campo en Río Negro. Alta seguridad. María Fernanda supo que esa era su oportunidad final, pero necesitaba entrar. No trabajaba en esa casa. No conocía a los dueños. Necesitaba recomendación. Durante 2 meses, María Fernanda trabajó extra. Se ofreció para todas las fiestas navideñas. Fue puntual, eficiente, amable. Las señoras empezaron a recomendarla más. Marife es muy buena, muy juiciosa, muy de confianza. A finales de diciembre, la señora Gaviria le dijo: Marife, una prima mía necesita ayuda para una reunión grande en enero. Es en una finca en Río Negro. ¿Te interesa? Pagan muy bien. María Fernanda asintió. Claro que sí, señora. La señora Gaviria le pasó el contacto. María Fernanda llamó, habló con la coordinadora del evento. Necesitamos 6 empleadas para servir comida y bebidas. La reunión en la finca de Río Negro tendría lugar el 17 de enero de 1993. La coordinadora le explicó todo por teléfono. Uniforme negro, delantal blanco, pelo recogido, llegar antes de las 10 de la mañana, pago en efectivo, sin preguntas. María Fernanda anotó la dirección en su cuaderno. Cerró la tapa. Le quedaban 2 nombres. Durante las semanas previas, Medellín hervía con rumores. Pablo Escobar estaba acorralado. Los Pepes lo cazaban por un lado, la policía por el otro. Los carteles se reacomodaban. En el caos, los mandos medios tomaban decisiones. Entre ellos, el Mugre y Don Berna. El 17 de enero, María Fernanda tomó 2 buses y luego un jeep que la dejó en la entrada de la finca. La casa era enorme, rodeada de pinos, con un portón de hierro custodiado por 4 hombres armados. Al verla con el uniforme y una lista en mano, la dejaron pasar sin revisar su bolso de mercado. La invisibilidad seguía funcionando. Dentro de la cocina, la coordinadora dio instrucciones rápidas. Sirven almuerzo a la 1, a las 3, café, a las 5, pasabocas y whisky. No hablen con los invitados, no miren, no pregunten. María Fernanda asintió. Ya sabía las reglas mucho antes de que se las dijeran. A la 1 llegaron los hombres. Cerca de 20. Trajes oscuros, relojes de oro, pistolas asomando bajo las chaquetas. Entre ellos, el Mugre. Flaco, tatuajes en los nudillos, ojos hundidos. Y más tarde, Don Berna. Robusto, caminar seguro, voz que llenaba la sala aunque hablara despacio. María Fernanda sintió que algo en su pecho se encendía, no de miedo, sino de precisión. El objetivo estaba ahí. Durante el almuerzo observó patrones, movimientos, rutinas. Don Berna bebía whisky. El Mugre prefería café oscuro, sin azúcar. Perfecto. A las 3 en punto, la coordinadora ordenó servir café. María Fernanda se movió con calma, como si hubiera hecho aquello toda la vida. En la cocina preparó una bandeja con 10 tazas, 9 limpias.
una marcada con un rasguño imperceptible en el borde. La taza que bebería el mugre abrió el frasco escondido en un champú vacío dentro de su bolso. 4 gotas, revolvió. El olor no cambiaba, el color tampoco. El veneno era fiel. Entró al salón. Sirvió taza por taza. Cuando llegó a el mugre, lo miró apenas un segundo, lo suficiente para confirmarlo. Su cafecito, señor. El mugre bebió 2 sorbos sin levantar la vista. 1 hora después ya sudaba frío. A las 5 convulsionó en el baño. Los guardaespaldas gritaron, rompieron puertas, pidieron médicos. Nadie encontró señales de bala ni veneno. Dictamen: fallo respiratorio severo, posible cocaína adulterada. Uno más. Quedaba el último. La noche cayó sobre la finca. Faltaba servir whisky a los jefes que seguían en reunión. María Fernanda preparó la mesa, colocó vasos de cristal y botellas importadas. Sabía que don Berna siempre pedía un Macallan 18. Fue a la cocina, sirvió un solo trago envenenado, 8 gotas. El veneno se disolvía bien en alcohol oscuro. Revolvió. Lo colocó en la bandeja junto a los demás. Entró al salón. Los hombres hablaban en voz baja. Don Berna estaba sentado al fondo, revisando unos documentos. María Fernanda avanzó, pero entonces algo inesperado ocurrió. Un escolta, un joven de unos 25 años, levantó la mano. «Tráigame ese primero, mami». María Fernanda sintió que el tiempo se detenía. El vaso envenenado estaba justo delante del escolta. Si él bebía, moriría un inocente más del sistema, un muchacho atrapado en la cadena del crimen. No era su objetivo. María Fernanda reaccionó con una rapidez que no sabía que tenía. «Ese no está frío todavía, joven. Ya le traigo uno mejor». Retiró el vaso con suavidad. El escolta no prestó atención. Volvió a su conversación. María Fernanda dio un rodeo pequeño por la mesa, se acercó a don Berna y sin temblor en la voz, pronunció: «Su whisky, señor». Don Berna tomó el vaso sin verla. Bebió un sorbo. Hizo una mueca leve. Continuó hablando con los otros jefes. María Fernanda salió de la sala, caminó hasta la cocina y dejó la bandeja sobre la mesa. Nadie la miró 2 veces. A las 8 de la noche comenzaron los gritos. Don Berna cayó de rodillas frente al ventanal. Le faltaba el aire. Los hombres corrieron. Intentaron reanimarlo. Llamaron un médico que nunca llegó. A las 8:23, el jefe más violento que María Fernanda había escuchado nombrar dejó de respirar. La finca estalló en caos. Los escoltas revisaban puertas, ventanas, cámaras. Buscaban intrusos. Revisaban botellas, comida. Pero nadie pensó en la nana que servía el trago. Nadie miró a la mujer que recogía vasos rotos del piso. A las 10 de la noche, la coordinadora reunió al personal. «Pueden irse. La reunión terminó». María Fernanda caminó hacia la salida. Un escolta revisó a las otras mujeres. A ella no. Era invisible. Lo había sido toda la vida. Salió de la finca. La noche estaba fría, el cielo despejado. Tomó el jeep, luego los 2 buses de siempre. Llegó a Manrique pasada la medianoche. En su pieza, encendió la luz amarilla del bombillo barato. Sacó el cuaderno. Tachó el último nombre. Don Berna, enero 17, 1993, whisky, finca en Río Negro, muerto. Cerró el cuaderno. Lo guardó en la misma caja donde dormían las fotos de Sebastián. Se sentó en la cama. No sonrió. No lloró. Solo respiró hondo por primera vez en 2 años. La rabia que había gobernado su vida comenzó a disiparse como humo. A la mañana siguiente, preparó agua de panela. Se sentó frente a la ventana. El sol comenzaba a iluminar las casas de Manrique. Los gallos cantaban. Por primera vez desde la muerte de Sebastián, María Fernanda no sintió vacío, sintió paz.
Al cabo de los meses, Medellín cambió. Escobar murió en diciembre de 1993. El cartel cayó. Nadie recordó a los 7 jefes que habían muerto por causas naturales antes de su fin. Nadie sospechó de la mujer que cambió pañales en sus casas. María Fernanda siguió trabajando unos años más. Guardó su cuaderno en el fondo de un armario y jamás lo volvió a abrir. Nunca buscó reconocimiento. Nunca habló. Nunca se arrepintió. En el barrio la conocían como Marife, pero si el mundo supiera la verdad, la llamarían como la sombra que acompañó al cartel sin que nadie lo notara, la nana implacable.